Hola, buenas tardes. Yo os voy a hablar de esa parte de la medicina china que está íntimamente relacionada con el Feng Shui y cómo interactúa en la casa esos 5 elementos de medicina china. Entonces, os voy a hablar un poco al principio del concepto de lo que es el Qi. El Qi, en medicina china, lo inunda todo, es la energía vital, la que está relacionada y está en todos y cada uno de nosotros y en todas y cada una de las partes que hay en cada cosa está el Qi. El Qi forma todo, forma el espacio, forma el universo, forma el microuniverso que somos nosotros. Entonces lo inunda todo. En medicina china se habla que nosotros somos un microcosmos de un macrocosmos, con lo cual en nosotros está todo y cada una de las partes que forman el universo, que forman las cosas, todo lo que nos llama la atención, todo lo que proyectamos hacia afuera nos viene recogido y nos viene recogido a través de las cosas que tenemos alrededor. Entonces, en este caso, la casa es una proyección de nosotros mismos. Este Qi, bueno, que en distintos, según el país, en India se llama prana, en Japón Qi, baraka los árabes, neuma griegos, Espíritu Santo cristianos y ruah los hebreos, ¿no? Y es lo que os decía, es la fuerza que alimenta y genera todas las cosas. Os pone un poco lo que os acabo de decir, que está en todo, en las plantas, en los animales, en las cosas, y no es estático, es una fuerza que está cambiando continuamente. Lo único que permanece es el cambio, no hay nada permanente, lo único que permanece es el cambio. Entonces, esta fuerza se manifiesta a través de dos elementos que son el yin y el yang. O sea, lo que hace esta fuerza es transformarse y manifestarse a través del yin y el yang. El yang es un concepto que podemos relacionarlo con el sol, por ejemplo, la expansión, la fuerza, la materialidad. Y el yin es otra parte que es justamente opuesto, pero los dos son complementarios, porque el yin sería la noche, la concentración, cuando estamos dentro de nosotros mismos, en una parte más recogida, estamos en yin. Cuando nos exponemos hacia los demás, estamos en yang. Para que haya un equilibrio, tenemos que estar entre el yin y el yang, para que todo esté equilibrado. Porque si nos exponemos demasiado, estamos demasiado fuera y no estamos pendientes de nosotros mismos, no hay un equilibrio. Lo mismo al contrario, si estamos demasiado metidos hacia nosotros y no nos manifestamos con lo demás, con el universo y con lo que hay alrededor, estamos demasiado en yin, tampoco estamos en equilibrio. Entonces estos dos conceptos se transforman uno en otro. Son opuestos, pero son complementarios. Uno necesita del otro. Extrapolarlo a cuando hablamos de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la parte de sombra y la parte de luz. Realmente, eso es una transformación de yin y yang. La oscuridad nos dice algo de la luz y la luz ayuda a la oscuridad. Con lo cual, estamos en un continuo flujo de yin-yang. Eso es lo equilibrado. Y ese equilibrio lo tenemos que tener en nuestra casa también, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para tener este equilibrio de yin y yang en nuestra casa? Lo hacemos a través de los 5 elementos. Porque el yin y el yang se manifiesta a través de los 5 elementos. Podemos ver su manifestación. Es una orientación para nosotros de cómo podemos colocar las cosas, cómo puede ayudar esa colocación externa a nosotros mismos, porque realmente lo externo es una proyección nuestra. Si ordenamos, equilibramos lo externo, nos está ayudando en nuestro equilibrio interno. Entonces lo hacemos a través de los 5 elementos que ahora hablaremos. Aquí os viene un poco todo lo que es yin-yang y lo que os decía de cómo se está moviendo continuamente y hay un flujo continuo entre yin y yang, y parte del yin contiene al yang y parte del yang contiene al yin. Esta parte central es un poco como la línea equilibrante entre ese flujo de energía del Qi, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, en por ejemplo, práctica, os pone teoría,
y entrenamiento. La práctica es la parte más material, la teoría es lo que tenemos en mente, la parte más yin, la parte más interna también, porque es una parte interna, y el entrenamiento justo confluyen las dos cosas. O sea, es lo equilibrado que tenemos parte práctica, tenemos parte del pensamiento. Cuando lo juntamos, hacemos ese entrenamiento que es una manera de materializar las dos cosas. Podemos también, por ejemplo, aquí motivación, despertar lo equilibrado y reconocimiento. Búsqueda, encuentro, búsqueda. O sea, esto es una tabla en la que podéis ver cómo si nos ponemos en yang falta algo, si nos ponemos en yin falta algo, y el flujo entre los dos, el equilibrio, lo tenemos en el centro. Lo que os decía antes es que el yin y el yang se manifiestan a través de los 5 elementos. En los chinos, en la naturaleza, bueno, de alguna manera la medicina china viene de que ellos observaron que todo lo que ocurre, en lo que os decía antes, en el macrocosmos, está en nosotros mismos, en el microcosmos, porque nosotros somos parte de eso y todo eso se proyecta en nosotros. Entonces vieron cómo interactuaba la naturaleza, los planetas, todo en nosotros, y entonces lo unieron y vieron que había una unión, ¿no?, de todo ello. Hicieron estos 5 elementos para ver la manifestación de todo lo que ocurre. La manifestación de todo lo que ocurre se hace a través de un ciclo que es de 5 elementos. Todo está en movimiento, la madera se transforma en fuego, el fuego se transforma en tierra, la tierra se transforma en metal y el metal se transforma en agua. Todo está cambiando, manifestándose una cosa en otra, y a la vez, sino una inactividad de un elemento interfiere en el equilibrio del resto. O sea, todo tiene que estar equilibrado. Para que lo veáis de alguna manera, cuando nosotros vamos a hacernos acupuntura, dentro de nosotros están todos estos elementos, los 5 elementos. Entonces, si algún elemento está desequilibrado, nos ponen las agujas para que haya un equilibrio entre los 5 elementos. Lo mismo va a ocurrir cuando estamos en el espacio de nuestra casa. Esos 5 elementos, si alguno está desequilibrado, va a afectar en el resto y nos va a decir cómo nos afecta a nosotros. Ahora os explico un poquito más. Estos elementos, si vemos la naturaleza, vemos cómo se planta una semilla, esa semilla crece en un árbol, ese árbol da frutos, esos frutos se recogen, luego viene el otoño, se caen las hojas, y luego viene un invierno y hay un reposo. Eso, extrapolado a la naturaleza, es lo mismo que nos pasa a nosotros en el recorrido de nuestra vida. Nacemos, crecemos, hacemos que es este movimiento, hacemos cambios dentro de nuestra vida, fuego. Aquí vemos cómo luego, después de hacer esos cambios, se asientan, luego cómo hacemos una transformación, que es el metal, cómo transformamos el pensamiento a lo largo de nuestra vida, y al final cómo llegamos al agua, que es hacer una transmutación, cómo transmutamos ya. Y de hecho transmutamos, a la hora de morir, transmutamos y cambiamos de energía. O sea, vemos que lo mismo que ocurre en la naturaleza, lo mismo ocurre en nosotros, y lo mismo ocurre reflejado, os lo reflejan con estos elementos. Estos elementos reflejan todo nuestro ciclo, igual que el ciclo de la naturaleza, el ciclo del cosmos, porque todo es uno, ¿vale? La madera os pone que está relacionada con la toma de decisiones. Os dije yo que lo primero es movimiento. La madera es movimiento. Toma de decisiones. Bienes materiales y económicos, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los muebles que tengamos de este material. Bueno, las plantas, las flores y sus colores. Cada elemento tiene unos colores, tiene unos aspectos, tiene unos órganos relacionados, tiene unos sabores. O sea, cada elemento tiene algo que ayuda al elemento a que esté en equilibrio. En este caso, los colores del elemento son el verde y el azul, que es el que va a ayudar a
a que haya esa parte de madera en el hábitat. Pero quedaros con que la madera es el movimiento. Cuando hacemos un proyecto, la que nos va a ayudar a hacer el primer impulso hacia ese proyecto es la madera. Después, la madera, ahora veremos el ciclo, cómo funciona el ciclo. La madera, con la madera podemos hacer fuego, ¿no? Genera fuego. Otro movimiento más, ¿no? Otra transformación del ki. Entonces, se forma fuego, que es energía de expansión, dinámica, transformadora, genera el cambio. Realmente lo que hace la madera es movimiento para generar un cambio, una expansión de algo, en este caso el proyecto, y lo hace el fuego. Si nos falta fuego, por mucho que tengamos el movimiento, no llegaremos a plasmar ni a materializar el proyecto, ¿vale? Con los colores rojos, las formas con las que está relacionado. Aquí os pone que el fuego, si es lento y confuso, no hay expansión, lo que os comentaba antes. La tierra es energía de cooperación, consolidación, es el equilibrio, la que nutre. La tierra es la que nutre. Con lo cual, como veis, hago el proyecto, necesito el movimiento de la madera, necesito el fuego para llevarlo a cabo. Necesito la tierra para que me dé ese centro y esa estabilidad que necesita el proyecto. El proyecto, estoy hablando en general de un proyecto o el proyecto de nuestra vida. La tierra ayuda un poco a todos los elementos. La tierra es importante, pero en exceso lo que hace es relajar tanto que paralizamos un poco. Los movimientos se vuelven más lentos, con lo cual está bien tener tierra, pero si tenemos un exceso de tierra, podemos estar, joder, es que me da pereza esto, fíjate que tengo esto en la mente, que quiero hacer, que tal, pero me está dando pereza, pues es que me quedo aquí, lo hago luego o mañana, ¿vale? Eso no nos va a llevar la tierra. Esa continuación os he dicho, madera se transforma en fuego porque se quema, el fuego produce cenizas que ayudan a la tierra. Ya os estoy enfocando un poco para que veáis luego el ciclo de generación. Esas cenizas alimentan, hemos dicho, a la tierra, y de la tierra se extraen los metales, ¿vale? El siguiente paso de transformación es la energía del metal, que es la mutación. La energía de metal, inspiración, nos da creatividad, discernimiento y control. Es la que nos ayuda a ponernos en nuestro sitio. Es un poco está relacionada con la firmeza o la flexibilidad. Si somos demasiado flexibles, se nos va. Si somos excesivamente firmes y nos ponemos demasiado en nuestro sitio, podemos cortar demasiado las cosas. Entonces, es estar entre esa flexibilidad y en esa firmeza. Una firmeza sutil, diríamos, que sería lo equilibrado en el metal. Sin metal, se rompen los proyectos por falta de creatividad, incomunicación, que es lo que os decía un poco. Si somos demasiado flexibles, si somos demasiado firmes, esa comunicación no es fluida, con lo cual no nos va a ayudar en nuestro proyecto de vida, proyectos. Y este metal alimenta el agua. Entonces, el siguiente paso es el agua. El agua es realmente la esencia ya. Ahí llegamos a la esencia, a lo que somos realmente. O sea, el agua nos dice, eres esto. Es la que trae la información. De hecho, somos 80 y tantos % de agua. O sea, toda la información está en nuestro agua. Con lo cual, es muy importante que este agua esté equilibrada. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de agua? Que podemos estancarnos. Tanto nos va a pasar si nos pasamos en exceso como si nos falta ese agua, ¿vale? Con lo cual lo ideal es ese equilibrio de ese yin-yang y ese yin-yang se manifiesta en todos estos elementos. Aquí se produce la transmutación, lo que decías, a lo que llegamos, el nacimiento, y cuando morimos nos transmutamos en otra energía. Es la que lleva el agua. Y ahí está toda la información de lo que somos, lo que hemos venido a hacer y lo que llevamos. Sus colores, el negro y el gris, ¿vale? Sin agua todo es superficial, no se enfrenta a los miedos,
¿Qué ocurre? Igual que os he dicho antes que cada elemento tenía incorporado unos sabores, tenía incorporado unas estaciones. En el caso de la madera es la primavera, cuando empieza a florecer todo, por eso estaba con el movimiento relacionado. En el caso del fuego es el verano, cuando está todo caliente, el sol, y se hacen más cosas. Luego está la tierra, que es el estío, entre el otoño y el verano. Está la tierra ahí ya produciendo, preparándose para que la tierra se repose y se vaya reposando todo para luego continuar. Después de la tierra continuamos con el metal, que es el otoño, y luego después del metal vamos al agua, que es el invierno. Ahora mismo estaríamos en agua. ¿Qué ocurre en las estaciones? Que en las estaciones cada elemento está más activado. Por ejemplo, cuando viene el otoño la gente se deprime más. Normalmente te entra una melancolía Eso es normal porque está más activo el elemento metal, y una de las emociones del elemento, la emoción del elemento metal en desequilibrio es la tristeza. En equilibrio es esa melancolía, nostalgia, está bien, pero en desequilibrio vamos hacia la tristeza. Entonces, todo esto os lo decía, porque me voy de una cosa a otra, os lo decía porque igual que los 5 elementos tienen sus 5 estaciones y tienen sus 5 emociones, el agua, una de las emociones que tiene cuando está en desequilibrio es el miedo. El miedo lo que hace es bloquear lo que somos. Os he dicho que el agua nosotros somos la esencia, entonces el miedo lo que hace es bloquear esa esencia. Otra cosa es estar alerta. El equilibrio es estar alerta. O sea, yo estoy alerta, entonces puedo manejar ese equilibrio, porque estoy atento, estoy observando. Cuando estamos en observación interior y nos estamos encontrando a nosotros mismos, estamos en este equilibrio de agua, realmente. Es esa observación de estar atento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? Pero una introspección interior. Eso estamos aquí, en agua. Esa alerta es muy buena y nos lleva a ese crecimiento. Pero si lo pasamos a la emoción del miedo, nos paraliza. Por eso es tan importante tener este equilibrio. Vamos a ver cómo estos elementos podemos manejarlos, es decir, sí, tenemos esto, tenemos lo otro, hay 5 elementos, ¿qué hacemos con ellos? Que tiene que haber, todo se está transformando, todo se está dando a la vez, porque todo es unidad. Aquí lo vemos un poco, la manera de entenderlo en Occidente es verlo por separado, pero todo esto está ocurriendo a la vez, toda esta transformación está ocurriendo a la vez. Lo ideal es que esté este equilibrio. Este movimiento del ki en la transformación, en la manifestación, en los 5 elementos, va de madera. La madera genera al fuego. Con lo cual, si yo estoy en mi hogar y quiero potenciar este fuego, puedo meter madera. La madera crea el fuego. El fuego, lo que os había dicho antes, alimenta la tierra, con lo cual va a ayudar. La tierra al metal, el metal genera agua y el agua alimenta la madera. Tenemos aquí un ciclo, uno alimenta al otro, que es el ciclo de generación. Y luego habría otro ciclo que sería el ciclo del control. O sea, para que algo esté en equilibrio, tiene que llevar el ciclo de generación. ¿Y qué nos ayuda también en el equilibrio? El ciclo de control. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento va a controlar a otro. En este caso, la madera está controlando a la tierra. Se dice en medicina china, es el abuelo. Para que lo veáis más claro, cuando estéis en un elemento, yo por ejemplo estoy aquí en tierra, doy más para atrás, en mi generación 2 más para atrás, son mis abuelos. Entonces mi abuelo está ahí diciendo, niña, no hagas esto. Pues es un poco lo que hace la madera. O sea, la madera controla la tierra. Si hay un exceso de tierra, que os lo decía antes, cuando hay un exceso de tierra, puede tenderse más a estar más pasivo, más excesivamente en equilibrio, o sea, demasiado en tierra. Entonces, el que va a ayudar a que esta tierra no esté tan en exceso va a ser la madera, ¿vale? Porque el árbol
tira de la tierra, coge tierra. Entonces, a mí me va a ayudar, si yo estoy muy pasivo, me va a ayudar y veo que tengo demasiados elementos en casa. Esa tierra, por ejemplo, puede ser el color marrón, que es el de la tierra. Tengo todo marrón, todo en madera, todo en madera. Todo es el amarillo, perdón, el amarillo. Esto me he ido con la madera, ¿vale? Entonces, esa pasividad que me va a dar la tierra, yo puedo contrarrestarla con la madera. Puedo poner un montón de plantas en mi casa que me van a ayudar a ese movimiento, ¿vale? Entonces ya estoy haciendo el equilibrio. Para eso sirve el ciclo de control, para equilibrar, igual que el ciclo de generación. Si yo quiero tener más fuego, quiero llevar a la acción lo que hago, tengo un movimiento pero no llevo, me puede ayudar la madre, que se dice en medicina china, el que lo genera, que es la madera, ayuda a tener más fuego. Lo que os decía es que el ciclo de control, la madera controla la tierra, os tenéis que ir dos más para atrás. Voy al fuego, el fuego lo controla el agua. Yo, si estoy con mucho estrés, lo que menos me interesa en casa es tener cosas relacionadas con fuego, porque el fuego es mucha expansión, el estrés es mucho fuego. Entonces, necesitaría algo que bajara ese fuego. En este caso, me va a ayudar cosas de agua. Tener en casa cosas de agua. De la misma manera, si estoy muy en estrés, ¿qué me va a ayudar a bajar ese estrés personalmente? Cuando esté mucho en mi tranquilidad, en mi respiración, hacer meditación. Es lo mismo. Lo podemos hacer de una manera o lo podemos hacer de otra. En el caso del Feng Shui, lo hacemos poniendo cosas de agua. La tierra, ¿quién la controla? Nos vamos dos más para atrás. Hemos dicho que la madera, ponemos fuego. El metal, ¿quién lo controla? Nos vamos dos más para atrás. El fuego. Si yo estoy excesivamente firme, de esto de que no hay quien me aguante, que estoy en plan súper cabezón, ¿qué me va a ayudar? Meter un poco de pasión en mi vida, ¿no? Un poco de fuego. Y se baja un poco esa rigidez, esa firmeza, ¿no? El agua. ¿Quién va a controlar el agua? Nos vamos dos más para atrás. Y es la tierra, ¿vale? Cuando estamos con un estancamiento excesivo, tenemos que meter cosas de tierra. Y en el caso de la madera, ¿quién va a controlar la madera? Nos vamos dos más para atrás. El metal, porque el metal corta madera. Si veis, tiene toda la relación. O sea, el agua la echas al fuego, apaga el fuego. El metal corta la madera. Si estamos con demasiado trabajo, con un trabajo excesivo, la madera como esa actividad, movimiento, que no lo puede dar, un trabajo, estamos todo el tiempo, y esto, excesivamente trabajo. Tenemos muy en exceso la madera, la tenemos muy cargada. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? A ponernos un poco más, de decir, hasta aquí, bajar un poco, y también, era un poco la concentración, ¿no? Me voy a concentrar, que es que me estoy volviendo loco con tanta historia, ¿no? Entonces, para que veáis cómo podemos jugar un poco con ese equilibrio, ver un poco qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que está pasando con nuestros proyectos, con nuestra vida, con nuestras cosas, con nuestras emociones, y cómo podemos equilibrarlas con estos 5 elementos. Un poco para que veáis cómo lo podemos hacer es a través de ese ciclo de control que os decía o a través del ciclo de generación. ¿Vale? Si yo quiero aumentar fuego, me ayudo con madera. Si yo quiero quitar fuego, me ayudo, dos anteriores, me ayudo con agua. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad, porque has dicho que también los órganos del cuerpo también son que si lo podías así decir un poquito por encima. Sí, para que veas, el órgano que está relacionado con la madera, me voy aquí porque es nuestro hígado y nuestra vesícula biliar. Entonces, la emoción en equilibrio sería la del hígado, la generosidad, y de la vesícula biliar la toma de decisiones. Cuando tenemos una toma de decisiones y las tomamos con esa generosidad, está totalmente equilibrada la madera. Entonces los órganos son hígado y vesícula biliar. En el caso del fuego son el corazón,
principalmente. El intestino delgado también. Corazón e intestino delgado. Está más relacionado con las cosas, pues eso, esa pasión que ponemos a las cosas, que cuando nos desborda nos desequilibra y cuando no la tenemos también está desequilibrado. O sea, es justo hacer caso a nuestro corazón de alguna manera, ¿no? Que está ahí. El siguiente, que es la tierra, está relacionado estómago abajo. ¿Vale? Podías añadir ahí el páncreas, bazo páncreas porque es estómago y bazo páncreas. Está relacionado con eso. Ahí lo equilibrado es la reflexión perfecta. Cuando la reflexión es excesiva, nos vamos al desequilibrio de estómago bajo, páncreas, nos vamos al desequilibrio que es esa obsesión. Cuando nos obsesionamos con cosas, estamos en desequilibrio con el elemento tierra. ¿Vale? Y eso va a afectar a nuestro estómago y a nuestro bazo y nuestro páncreas. El siguiente, el metal, está relacionado con el pulmón y el intestino grueso. Un poco es el pulmón con esa respiración lo que nos hace hacer esos cambios que decíamos, esa transformación, es un poco esa respiración, y el intestino grueso, ese soltar, ¿no? Si estamos cogiendo y guardando en el armario, lo mismo que si tenemos la casa llenísima de cosas, estamos acumulando, que eso es lo que hace un desequilibrio. De alguna manera lo podemos relacionar con ese desequilibrio del intestino grueso, ¿no? Cuando soltamos, ayudamos a ese metal nuestro, con lo cual cuando utilizamos el equilibrio en la casa también con ese metal, estamos ayudando también a ese soltar, a ese coger la vida de alguna manera y fluir, que es el agua ya, y fluir con ella, ¿no? Y el elemento agua es el riñón y la vejiga. Que el riñón, por eso decía antes que las emociones es el miedo. Cuando el miedo es muy patente, vas a tener problemas de riñón. O sea, normalmente se da en problemas de riñón. Entonces, es lo que los órganos que están relacionados, ¿vale? Entonces, al final, si veis, todo ayuda a todo. O sea, el que yo esté, qué emociones tengo, qué órganos, cómo están mis órganos, cómo tengo la casa, todo está relacionado y todo nos ayuda. Ese equilibrio de todos estos elementos en la casa te van a ayudar también a ayudar un poco a ese empujoncito para tu equilibrio también personal, porque aunque tú proyectas lo de fuera, también te das cuenta a través de cómo tienes la casa, cómo estás tú, pero cómo están estos elementos, cómo están esas emociones, cómo están esos aspectos de tu vida que están relacionados con los elementos, ¿vale? Entonces, de una manera puedes equilibrarlo de una manera o de otra, teniendo en cuenta estos 5 elementos. ¿Ves más o menos? O lo que necesitas, necesito más movimiento, porque me veo que estoy muy paralizado y necesito movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué meto? Pues meto madera, que es ese movimiento. Si veis, cuando hay un exceso de agua, hay muchísima agua, lo que nos va a ayudar es poner esa madera también, porque la madera absorbe el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo un estancamiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, ¿qué es lo que me está pasando internamente? ¿Qué es lo que veo en mi casa? ¿Y qué cambios? Porque la casa te está hablando también de lo que te está pasando a ti. ¿Qué cambios puedo hacer? Ah, pues tengo demasiado esto, tengo demasiado el otro. Y quitarlo. Pues voy a meter un poco más de madera, que es la que va a absorber el agua, el árbol que absorbe el agua. Voy a poner un poco más de madera para que me ayude a equilibrar, y ves que luego a ti te va a ayudar también. Yo te quería preguntar una cosa. Dime. Tú haces esos cambios para ayudarte a ti mismo, pero otras personas viven en tu casa y a lo mejor estás haciendo unos cambios que a ellos también los moviliza de alguna forma, ¿no? Sí, pero realmente tú estás haciendo el cambio para equilibrar el ki, para que el ki de tu casa, o sea, la energía, fluya equilibradamente. Esté equilibrada a través de esos 5 elementos, con lo cual todo lo equilibrado ayuda positivamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú lo que pretendes es que haya armonía y equilibrio en esos 5 elementos. Esa armonía es tanto para ti como para otra persona. A ver, tú tienes mucho movimiento y otra persona que está un poquito dentro de tu casa, por energías diferentes, está un poco más pasivo. Y tú necesitas esa actividad, o esa persona necesita esa actividad. Y tú lo que necesitas es todo lo contrario.
puedes jugar un poco con las habitaciones. En la habitación de él una cosa, en mi habitación otra. ¿Vale? Aunque luego el conjunto de la casa sea lo equilibrado, pero sí que, imagínate que él necesita más fuego y tú necesitas pues más tranquilidad, más metal, más agua, más agua. Entonces pues en su habitación más a todas las formas que te digan Norberto, los colores y todo eso, y en la tuya otra cosa. Pero sí que si te das cuenta una cosa está compensando a la otra. Si hay mucho fuego en una habitación y en otra hay mucha agua, está equilibrando de alguna forma lo que es el conjunto entero. ¿Vale? Al final, fíjate, te juntas con personas que os equilibráis. ¿Te das cuenta? Qué bonito.